Amigo del Portal Celeste, estamos acá con Jaime Noriega Bentín, el nieto mayor de nuestros padres fundadores, don Ricardo Bentín y doña Esther Grande de Bentín. Jaime, es un gusto, es un honor conversar contigo y gracias de antemano por la entrevista, Jaime. ¿Cómo estás, Henry? Un abrazo para todos, un gusto para mí poder dirigirme a toda la hinchada celeste después de mucho tiempo y contento por esta oportunidad. ¿Qué recuerdos tienes del club, cuando tus abuelos te llevaban, cuando veías a los jugadores, Jaime? Bueno, recuerdos muchos, anécdotas infinitas. Definitivamente no recuerdo el año exacto en el que recuerdo el primer partido, digamos, pero ha sido, por lo que me cuenta mi madre, a mí me llevan al Estadio Nacional a los meses de nacido. No tengo un partido exacto que te diga que me acuerdo desde este partido. Hay una serie de recuerdos a lo largo de la década del 70 que me vienen a la memoria, pero se me cruzan con muchas cosas porque obviamente yo, si bien es cierto, días de semana no participaba de ir al club porque estaba en el colegio, hasta que comienzo a jugar por el equipo, por menores, y entrenaba durante la semana. Pero yo recuerdo pues todos los sábados ir a almorzar con el plantel, a escuchar misa con el plantel primero, con mis abuelos y luego almorzar. Entonces se me mezclan muchas anécdotas y muchas vivencias a lo largo de esos primeros años, ¿no? ¿Y qué profesores te enseñaba ahí cuando fuiste parte de los menores? Sí, bueno, yo estaba con Alberto Gallardo, con el profe Mellán, con don Víctor Pasache, con el profe Rodríguez, que eran los que llevaban en ese entonces menores en la década de los 70. Yo comenzaba a jugar cuando tendría alrededor de 12 años, entonces estamos hablando del 79 más o menos, 80. ¿Y cuál era tu puesto, Jaime? Defensa central, yo le pegaba a todo lo que se movía. Ah, mira. ¿Qué jugador admiraste en esa década de los 70? Mira, hablar de un jugador específico, creo que no sería justo. Definitivamente Alberto Gallardo ocupa una posición privilegiada dentro de mi lista de jugadores, no solamente por lo que representó para el club, sino con lo que representó como persona. Hablar de Alfredo Quesada, hablar de Julio César Uribe, hablar del profe Mellán, son símbolos que han marcado no solamente desde el punto de vista futbolístico a Sporting Cristal o a la hinchada de Sporting Cristal, sino también han marcado una referencia personal como personas, como referentes fuera de la cancha, ¿no? Entonces yo no creo que deba ser justo de mi parte escoger a un solo jugador. Para mí las referencias están definitivamente en el Jet, en el Cóndor, Mellán, en Julio César, en Alfredo, y quizás otros jugadores que hoy día me estoy olvidando, ¿no? El propio Ramón Quiroga, Panadero, el gran capitán don Héctor Chumpitaz. O sea, han habido cantidad de jugadores, Juan Carlos Mosquera, definitivamente. Por eso te digo, entonces hablar de uno para mí sería muy injusto. Para mí, por encima de todos están don Alberto Gallardo y don Fernando Mellán, ¿no? Para mí no solamente son grandes referentes futbolísticos, sino grandes referentes como personas. Hoy todavía nos queda seguir aprovechando y las vivencias de Fernando Mellán, a quien yo con mucho cariño lo llamo y de toda la vida el gran jefe. Y bueno, creo que esos dos son para mí los principales íconos del Sporting Cristal, ¿no? El año 79 se obtiene un título más que se jugó en enero del 80. Fue un título especial porque meses antes había fallecido tu abuelo, Jaime. Bueno, en realidad tendríamos que remontarnos al 76, cuando fallece mi abuela primero. Mi abuela fallece en octubre del 76. El 77 fue el campeonato que lleva su nombre y se contrató a muchos jugadores para esa época porque lo que buscaba mi abuelo es que Sporting Cristal ganase ese campeonato. No se logra por circunstancias deportivas. Lo logra Alianza ese campeonato, y sin embargo años después la directiva de Alianza le regala esa copa a mi mamá. Y bueno, está en la vitrina del club. Y el 7-9 también tiene un significado especial, es cierto, termina jugando en enero del 80, en la cual mi abuelo había fallecido en junio del 79 y era un año especial. Se logra el título del 79
y el bicampeonato en el 80, ¿no? Exactamente. Cabe resaltar también que el año 76, por lo que he podido leer, cuando fallece tu abuela, en la noche Cristal juega con Alianza. Alberto ya se había retirado y tu abuelo le dice que vuelva a jugar, y en esa misma noche, que fue un sábado, le ganamos a Alianza 3-0 también. Correcto, tengo algunas referencias de eso, como te digo. Es que en promedio es difícil recordar ciertas anécdotas específicas, porque en promedio debo haber visto, de que tengo uso de razón, pues 35 partidos por año. Entonces, como te mencionaba fuera de cámaras, es para mí difícil recordar momentos muy específicos. Tengo una serie de anécdotas y vivencias que han marcado la pauta a lo largo de tantos años, que bueno, están todas en la cabeza, todas las guardo con mucho cariño, con mucho aprecio, y son vivencias en las cuales a mí marcaron no solamente mi vida personal, sino mi carrera dirigencial en el tema futbolístico, ¿no? En la década de los 80, ¿algún jugador que admiraste? Si hablamos de los 80, todavía seguía vigente Julio César Uribe. Entonces, para mí, Julio César Uribe tiene un rol protagónico. Se había consolidado Ramón en el arco. Ramón viene de Rosario Central. Juan Carlos Oblitas, Flaco Quesada. O sea, había un equipazo. O sea, ese equipo de los 80, 81, era un equipazo. Entonces, una vez más, regreso a lo mismo, mencionar solo a uno no me parece del todo justo. Roberto Mosquera, por ejemplo, ¿no? Y después vienen apareciendo otros jugadores, claro, como el tema está fresco, ayer se ha jugado con Melgar el partido de la primera final, el Chico Loyola, me hace recordar a César Papá. O sea, hay una serie de situaciones y de vivencias que cuando uno ve un partido hoy en día, o sea, hoy ver jugar a los hijos de jugadores que hemos tenido en Sporting Cristal, que han sido jugadores importantes en su momento, trae una serie de recuerdos y de vivencias que claro, uno las disfruta, las goza y las vive, ¿no? Como tal. O sea, realmente nos enorgullece y nos hace sentir muy contentos ver jugadores que en su momento estuvieron en menores, que hoy día son titulares, que están en el equipo, que están en otros equipos, pero que son protagonistas. Esa es la labor del directivo. Entonces, en general, ese tipo de sensaciones se mezclan tanto con jugadores que hoy día están en Sporting Cristal o que han pasado por Sporting Cristal, y jugadores que debutan en otros equipos o que se consolidan en otros equipos, ¿no? Así es, Jaime. El año 1983, cuando Cristal obtiene un título más, tu papá ya era parte de la directiva, Jaime. Mi papá era presidente desde el 80, desde el bicampeonato, desde el 80 hasta el 86. Ya, o sea, tu papá obtiene 2 títulos, Jaime, con el Sporting Cristal. Efectivamente. En la década de los 90, ¿qué jugadores recuerdas? Fue la mejor década de Sporting Cristal, se podría decir, en estos 61 años. A ver, a recordar, en las décadas de los 90 hay jugadores importantes, o sea, el Chorri, Flavio, los jugadores de la Legión Extranjera que llega de fuera, que Valerio, Garay, Astellano, Struway, o sea, y Juliño, Bonet, efectivamente. Por eso te digo, o sea, mencionar a uno es muy injusto de mi parte. Pero claro, es lo que más recuerda hoy día el hincha joven, el hincha que bordea pues los 30 y pico años. Lo que recuerda es el Cristal de los 90, el Cristal que dirigió Juan Carlos, que logra el tricampeonato con Sergio Marcarián, que logra el pase a la final de la Copa Libertadores con Sergio Marcarián, que es más, ese equipo del 9-7 había sufrido una serie de bajas en comparación al del 9-6, ¿no? Tú ya no tenías a un Palacios, ya no tenías a un Pepe Soto, que en su momento era titular, o sea, jugadores que vinieron de otros clubes a reforzar el plantel, jugadores que vinieron del extranjero, jugadores que se fueron del club. Entonces, yo nunca he querido mencionar siempre a un jugador como parte importante de un plantel. El plantel es más importante que el jugador individual, ¿no? Jaime, y en esos 90 tú comienzas a participar más del Sporting Cristal. ¿Llegas a ser directivo o primero estuviste en los menores? Cuéntanos un poco. No, yo regreso a estudiar en Estados Unidos en el año 92 y a partir del año 93 es que me involucro directamente con el plantel. A finales del 92 en realidad, en la comisión de fútbol y en la directiva, y por circunstancias de que nadie se quería hacer cargo del fútbol de menores, me hago yo cargo del fútbol de menores. Entonces
Fui presidente de menores, si no me equivoco, desde el 94, miembro de la junta directiva y miembro de la comisión de fútbol también desde el 93, hasta el año 2004, hasta diciembre del 2004. Pudiste disfrutar el trabajo de don Alberto Gallardo en esa década del 90, ¿no? Muchos jugadores que crecieron en los 80 y 90 siempre hablan de la calidad del profesor, de la identidad que ponía, ¿no? A los niños. Yo creo que si hablamos del proceso formativo en Sporting Cristal en ese momento, los dos grandes referentes es don Alberto y don Fernando. Para mí dos baluartes importantísimos, con los cuales me sentaba a conversar sobre el tema de menores, sobre los cuales yo aprendía sobre el tema de menores, y que para mí marcaron también mi vida personal, ¿no? Claro, y ese trabajo en menores, ahora ustedes lo han plasmado en el EGB con tu mamá, doña Catita. Bueno, el trabajo en menores, mi mamá regresó después de algún tiempo de estar fuera del club, a ayudarme con el tema de menores. Ella vivía para hacer eso, igual que su madre, que mi abuela Esther, y ella lo hace desde el año 94 aproximadamente, 93 o 94, en el que yo asumo la presidencia de la Comisión de Menores, como te digo, porque nadie lo quería tomar. Y bueno, y empezamos de nuevo ese trabajo, el cual obviamente tuvo una serie de éxito en la promoción de jugadores, o sea, jugadores como Rodríguez, como Delgado, Reboredo, en fin, no quiero seguir mencionando, porque me puedo olvidar de otros, Rebocio, o sea, han habido tremenda cantidad de jugadores. Es más, en ese entonces teníamos el equipo jugábamos, Alberto dirigía Guardia Republicana y jugaban todos los chicos de Cristal en Guardia Republicana, en un momento también como Guaral, en otro momento logramos formar el Cristal B, que jugaba la segunda división, y mira las anécdotas, ¿no? Un momento complicado con Autori cuando salgan 6 jugadores y promociona al Cristal B, donde debuta Delgado, Cheput, Zambrano, en fin, Anchante, una serie de jugadores, Rodríguez mismo. Así es, entonces tengo, como te digo, recuerdos de planteles profesionales, recuerdos de procesos de menores, ver crecer a los chicos desde muy pequeñitos. Yo recuerdo cuando llega Diego Peña al club, ¿no? El mismo Eric Delgado o Renzo Reboredo, como te comenté la anécdota de Renzo, que dentro de menores a él no le decían Renzo, sino Recio Reboredo. En fin, tantos jugadores que hoy en día están en el club, otros en otras casas, otros ya no continúan en el fútbol, pero hay una serie de anécdotas y de vivencias que no me las quita nadie, ¿no? A finales del 2004, lamentablemente tuviste que dejar el Sporting Cristal. De todas esas vivencias, ¿con qué campeonato te queda, Jaime? ¿O todos tienen un sabor especial? Todos tienen un sabor especial. Pero creo que hay algo que marca un poco la pauta, que es el del 2002. Por las vivencias, por lo vivido, porque nos tocó un año complicado. Nos tocó pasar por un proceso de recambio en el club. Tú como presidente. Yo como presidente, efectivamente, en el cual en algún momento nos encontramos como directiva con una encrucijada. Y en ese entonces el técnico era Paulo Autori. Y Paulo un día nos dice que renunciaba al club, que él prefería irse al club porque lo que iba a proponer el club no lo podía aguantar, que la directiva no iba a poder sostener lo que él iba a proponer. Entonces, en ese entonces yo le pido tomamos una reunión, que me explicara qué cosa es lo que... Y me decía que él necesitaba sacar a 6 jugadores del club porque necesitaba que haber un recambio en cuanto al manejo del plantel. Históricamente, en Cristal, cuando los resultados no se daban, salían el técnico. O sea, era más fácil cortar la pita del técnico, ¿no?, que cortar el plantel. Y en ese momento se toma la decisión de priorizar por el técnico. Esto fue un día miércoles, si mal no recuerdo, entre martes y miércoles, y el fin de semana jugábamos el torneo profesional. Se juega contra Melgar, después de haber sacado en el San Martín, y coincidencias de la vida. Mira, hoy día estamos jugando una final contra Melgar, y el equipo B, en este caso el Cristal B, que es cuando debutan Delgado, Cheput, en fin, Anchante, Zambrano, tantos jugadores que estaban en el Cristal B,
le mete un baile a Melgar en el San Martín. 4-0. Efectivamente, pero no solamente fue un 4-0, fue un baile. Entonces, bueno, y la semana siguiente jugábamos contra el Nacional en Montevideo, en donde fue el primer partido, por ejemplo, de Eric y de muchos chicos. Eric fue figura. Entonces, fue un año de circunstancias muy difíciles de llevar. El partido con la U, a la semana siguiente nos viene el partido con la U en Monumental. El 4-3. El 4-3, en donde en ese entonces nosotros los directivos veíamos el partido desde abajo, desde el camerín, y yo tenía la barra de cristal a mi derecha, y los insultos y la puteada era pues enorme, porque habíamos tomado la decisión de sacar a 6 jugadores. 6 jugadores, dentro de ellos Jorge Soto, ¿no?, que era el principal referente. Y bueno, todos sabemos lo que pasó, cómo se vivió, pero para mí fueron 2 o 3 semanas de no dormir, 2 o 3 semanas de una incertidumbre tremenda, porque la responsabilidad que uno llevaba encima, no solamente ante la opinión pública, la hinchada, el plantel, ante la corporación Bacus, por haber priorizado el proceso de Paulo Autori frente independientemente del grupo humano, era la primera vez en la historia que se hacía. Y al final, para hacer corta la historia, el tiempo nos terminó dando la razón, logramos el campeonato, recuperamos a un Jorge Soto en su mejor momento, y bueno, ya creo que eso es parte de la historia que todos conocen. Para mí, por eso es que para mí tiene un sabor especial. No por el resultado futbolístico de fin de año, sino por las vivencias durante el año para lograr ese objetivo, ¿no? Recuerdo ese 4-3, esa celebración en el gol de Moisela. Parecía una celebración de campeonato, ¿no? A pesar que estábamos jugando en la apertura todavía. Lo que pasa es que no me arrepiento de haberlo hecho, pero no lo volvería a hacer. Creo que cada uno tiene que mantener cada miembro debe mantener un determinado comportamiento y perfil, en este caso como directivo, como presidente. Pero a lo largo de esa semana, y específicamente ese día del partido, antes de empezar el partido, yo estaba hablando con Beto Moisela y le dije: una oportunidad vas a tener para pegarle. Esas coincidencias de la vida, y me acuerdo en ese momento que Flavio me dice: tranquilo, yo le hablo. Bueno, ahí quedó la anécdota en el camerín. El partido se da, comenzamos perdiendo 2-0, 2-1, se pone el 3 o lo anulan, el 2-2, el 3-2, el 3-3, y cuando estábamos 3-3 faltaban pocos minutos para terminar el partido y viene el tiro libre de Moisela. Entonces recuerdo que había estado conversando con él, y desde abajo del camerín yo le grito a Moisela: tranquilo, que no se apure, porque Beto tenía la costumbre de agarrar la pelota y pegarle rápido, que respirara, que tomara tiempo, que mirara. Entonces, y en ese momento recuerdo perfectamente que mientras yo le gritaba a Moisela, Flavio voltea y me hace una señal diciéndole: yo hablo con él. Le quita la pelota, le comienza a hablar con él y se la da. Y de ahí viene el gol de Moisés, viene el tiro libre, viene el gol, y obviamente la explosión de felicidad y de júbilo fue enorme e incontrolable, ¿no? Fuera de que yo había vivido semanas muy complicadas con la salida de los jugadores, esto era a los 10 días de haber pasado aproximadamente toda esta salida de jugadores, de haber tenido a la prensa en contra, de haber tenido declaraciones de jugadores que habían salido en la prensa, obviamente en contra mía, tener a la hinchada en contra mía, y digo en contra mía porque lo único que puteaban era a mí, no puteaban a la directiva. Es más, recuerdo algunos directivos, cuando se toma la decisión, no estaban de acuerdo, y simplemente, bueno, algunos dieron la espalda nada más, ¿no? El tema. Se siguió para adelante con esto porque se priorizó y se creía en lo que hacía Paulo Autori, y ahí están los resultados. Esa fue un poco la explicación de cómo termino yo saltando con Miguelito Linares, abrazado con Miguelito Linares, y bueno, y encima de toda la torre humana celebrando el gol junto a la tribuna de Sur en el Estadio Monumental, ¿no? Esa es una de las anécdotas que probablemente marcaron más mi carrera dirigencial, ¿no?
Queda demostrado que, bueno, no solamente Cristal, sino que cualquier equipo tiene un buen trabajo en menores. Esos menores pueden corresponder, ¿no? Muchas veces en el Perú somos muy cortoplacistas, traemos extranjeros, no apostamos mucho por las canteras. En los últimos años eso ha comenzado a cambiar, sin embargo aún falta mucho. Hay que entender que esto es un proceso de inversión, pero en la medida que uno tenga bien estructurado un plantel que se haga cargo de menores, en la medida que uno tenga estructurado un comando técnico que comulgue con la idea que el club le transmite, ¿no? Que sus planteles tienen que jugar bien, tienen que priorizar el juego, el buen juego, tienen que priorizar el salir a buscar los partidos, mantener un equilibrio, ser un equipo que demuestre espectáculo. Eso es lo que históricamente Cristal ha transmitido a sus técnicos a lo largo de los años, en primera división y en menores. Y en una comunión que hay entre el comando técnico de menores y el comando técnico de mayores, para saber qué tipo de perfil es el que necesita, de jugador necesita el primer equipo, qué jugadores son los que están mentalmente más preparados para asumir ese riesgo, porque obviamente técnicamente pueden estar bien dotados, pero si mentalmente no tienen un equilibrio emocional y no manejan bien la inteligencia emocional, les va a costar mucho, ¿no? Entonces, uno, en la medida que uno tenga bien estructurados esos procesos, definitivamente es un tema de inversión, de sembrar, para cosechar a un mediano o largo plazo, y termina redundando en abaratar un plantel profesional, en potenciales jugadores transferibles al exterior, y además en jugadores identificados con la camiseta y con la casa, ¿no? Si tú traes a un técnico que solamente busca lograr un campeonato, o que solamente busca el éxito a través de jugadores mayores, no es un técnico que pueda encajar dentro del perfil de Sporting Cristal. En algunos años se han cometido esos errores y se han traído técnicos de esas características. Sin embargo, hoy por hoy, por la coyuntura en la cual se vive dentro del fútbol, por la coyuntura económica del país, porque hoy el negocio fútbol es distinto a lo que era en la década de los 90 y a principios de la década de los 2000, del año 2000, ya han entendido que este negocio fútbol de lo que se trata es de producir, y producir a través de un buen espectáculo, producir a través de jugadores jóvenes, producir a través de transferencias al exterior o a otros equipos. Entonces creo que por ahí viene el tema, y es importante que las directivas sean quienes transmiten estos parámetros en los cuales tiene que regirse tanto el plantel profesional como el plantel de menores, ¿no? Antes de Autori, por ejemplo, hemos tenido grandes entrenadores de selección, incluso, que han entrenado la selección. A ver, sí, claro, es que no te podría nombrar dos. Yo creo que Sergio Marcariano ocupa un lugar especial por lo que logra también en el año 96 y por lo que logra en el año 97 con la Copa Libertadores. Pero también tendría que remontarme a la época o sea, por lo que yo no vi, no recuerdo al Chino Tirado o a Didi sí lo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo haber visto algún partido de Didi, y recuerdo perfectamente cuando mi abuelo le cede a la Federación Peruana de Fútbol a Didi como técnico para la eliminatoria de México 70. Yo tendría 3 años o 4 años, y toda esa historia se vivió en mi casa, se vivió en casa de mis abuelos, en donde mi abuelo accedió a seguirle pagando el salario a Didi y que dirigiera la selección, ¿no? Jaime, hablando de esa década de los 70, ¿recuerdas el partido de la Bombonera? ¿O te lo han contado ya después? Tengo algunas ideas, y después obviamente haber visto videos y qué sé yo, he recordado algunas cosas, pero no es que lo tenga así de fresco. Y bueno, me han contado una serie de anécdotas, ¿no? Cosas que se vivieron de adentro, pero bueno, cosas que hoy día ya no suceden, ¿no? En la época el fútbol cambió mucho ya en las últimas décadas. Eso fue una batalla campal, pero bueno, hasta en eso tienes que ver que los jugadores que tú tienes tienen que ser jugadores aguerridos, no confundamos la mala leche con el ser aguerrido, ¿no? Jugadores que defiendan su camiseta y que obviamente no se dejen pisotear por nadie, ¿no? Teníamos a un defensa como Chito Latorre, donde la más baja la ponía acá. Sí, claro, me acuerdo perfectamente de Chito, y con Chito nos hemos encontrado hace algunos años atrás. O sea, hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Muchas. Y de los títulos, muy aparte del 2002,
¿Qué otro título recuerdas, Jaime? De repente ya no como tus abuelos que ya habían fallecido, pero de repente con tus padres, el bicampeonato del 80, o sea, 7-9-80, el del 83, o sea, generaciones como la de Humberto Valletaro, el Conejo Ríos, el Tuta Reder, o sea, Antón, Loyola. Así es, Julio César Antón, el Loco Arteaga, César Loyola, el Loquito Arteaga, Eloy Ortiz, o sea, cantidad de jugadores. Por eso para mí me es muy difícil, como te digo, nombrarte a uno porque voy a ser muy injusto con otros, no nombrándolos. Pero después, obviamente, otra cosa que está muy fresca es el tricampeonato, ¿no? Por la forma como se logra, porque esos planteles que logran, el plantel que logra armar Juan Carlos para el año 94-95, que lo digamos, comienza en el 93 el proceso, pero termina dando frutos en el 94, el 95, o sea, era una máquina. Ese Cristal definitivamente era una máquina, una avasalladora, avasallaba a los rivales, y recuerdo claramente pues el 9-4, el 9-5, el 9-6, el año 97 por la Copa Libertadores. Sin embargo, también después del 97 futbolísticamente tuvimos una serie de problemas, después de perder la final de la Copa Libertadores, ¿no? Ahí ante Cruzeiro. Jaime, yo recuerdo mucho esa tarde del tricampeonato. Bueno, yo estaba en Popular Sur, pero viendo el video, una entrevista que te hace Mikel Rospigliosi ahí en la cancha antes de empezar el partido, que tú te emocionas ahí cuando él te hace referencia a tus abuelos, sí, porque claro, era un día especial ese 27 de octubre, porque por primera vez íbamos a obtener el tricampeonato en el fútbol peruano. Correcto. Y además siempre a lo largo de la historia, o de mi historia en este caso dirigencial, siempre mi trabajo fue en miras a lo que mis abuelos hubiesen querido o ellos que hubiesen hecho en determinadas circunstancias. Es cierto que la época cambió mucho, ¿no? O sea, hablar de los finales de los 50, principios de los 60, 70, a hablar de los 90 cambia las circunstancias, pero sin embargo siempre mis decisiones o mis opiniones estaban en función a, en esta circunstancia, ellos que hubiesen querido o que hubiesen hecho para con su club, ¿no? Y cuando alguna vez se tuvo un éxito, o mis pocos éxitos a lo largo de estar en una directiva, siempre fueron, obviamente, para ellos. O sea, en todo momento mi prioridad siempre estuvo en que los fundadores del club, los que tuvieron esta idea visionaria en esa época, que hasta hoy día sigue latente, hasta el día de hoy es creo yo, el trabajo de una pareja de esposos más importante que puede haber habido, al margen de lo que mi abuelo pudo haber logrado como encargado, director de la cervecería Abacus. Para mí es importante esto porque ellos lo hicieron de a dos. Aquí participaron ellos dos, don Esther y don Ricardo participaron de este sueño, que lo hicieron realidad y que hoy sus frutos, 60 y tantos años después, se siguen viendo, ¿no? Entonces, siempre a lo largo de mi historia en el fútbol, o mi pase, mi corto paseo por el fútbol profesional como directivo, siempre fue en función a lo que ellos hubiesen querido para con su club y lo que ellos hubiesen podido hacer en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, si alguna vez tomé decisiones favorables para con el club, definitivamente fueron, estoy seguro que ellos me guiaron en ese camino y la decisión fue la correcta. Tus abuelos fueron personas que lamentablemente ya no hay esa calidad de personas en el fútbol, no solamente con jugadores de Cristal, incluso he leído que también en la década de los 70, por la misma crisis militar y eso, a veces ellos invitaban a jugadores de otros equipos a almorzar ahí a la casa de la avenida Benavides, donde ellos vivían también, Jaime, ¿no? Bueno, sí. Ellos cumplieron un rol social importante en el país. Yo digo siempre que su principal rol social y la contribución hacia el país con el fútbol fue la creación de Sporting Cristal. Ellos manejaron el club como una familia, los jugadores eran parte de esa familia, cuando en otros clubes los jugadores eran tratados pues como seres inferiores, ¿no? Clubes muy populares en esa época que explotaban a jugadores y que no se les daba el
el lugar que les correspondía. Creo que ellos, principalmente en rechazo a ese tipo de actitudes y de comportamientos, es que ellos deciden formar Sporting Cristal, fundar Sporting Cristal, y bueno, hoy los resultados están a la vista. Hoy su visión de la década de los 70 sigue más vigente que nunca, ¿no? Claro, efectivamente, conversando con jugadores también, no solamente era la parte futbolística, sino mucho la parte formativa. Don Alberto Gallardo le decía mamá a mi abuela, ¿no? Le decía mamá, y es más, yo no había nacido, pero las anécdotas, y el mismo Alberto me la contó y me la contaron mis abuelos, era de que en el primer contrato de Alberto Gallardo le dijo: ok, tu primer contrato es de tanto, pero solo vas a recibir tanto. Vamos, porque mi abuelo lo lleva y le dice: acá tienes estos departamentos, escoge entre el 1, el 2 y el 3, vamos a verlos. Entonces le dijo: lo primero que tú tienes que hacer es asegurar tu casa, tener tu casa. Y así no solamente fue con Alberto, con el profe Mellán, así fueron con todos los jugadores que ellos tuvieron, digamos. Entonces mi propia abuela directamente llevó a Alberto a que escogiera y le dijo: acá tienes este departamento, tienes este, tú escoge. Esto va a cuenta de tu contrato, ¿no? Entonces, de ahí es que viene la cercanía y esa intimidad con la familia Gallardo, ¿no? Exactamente. Jaime, tenemos un hermoso club ahí en el predio de la Florida. ¿Tú crees que un segundo sueño de tus abuelos hubiera sido tener un estadio propio? En tu época dirigencial, ¿se trató de buscar Sí, a ver, no solamente en mi época, sino en directivas anteriores en las cuales yo participé, tratamos de buscar la posibilidad de tener un estadio propio. Pero había una serie de complicaciones. En primer lugar, tú necesitabas un mínimo de 14 hectáreas. Estamos hablando de 140.000 metros para lograr un estadio. Porque el estadio no es solamente la cancha, las tribunas y, vamos a suponer, lo que hagas de palcos, ¿no? Sino los accesos, los estacionamientos, el flujo de gente que tanto puede llegar al estadio, salir del estadio, vía transporte público, vía transporte personal, caminando. Entonces, el proyecto es bastante complejo, no es tan fácil como que, ok, acá tengo una hectárea, acá tengo un determinado espacio, acá pongo el estadio. Había que consolidar todo un tema de accesos. No habían 14 hectáreas en ningún lado. Las que comenzamos a buscar cerca del RIMAC primero. Que es lo ideal, ¿no? Que hubiese sido lo ideal. Sin embargo, el terreno que era el Club Revólver y el Ministerio de Educación y Finanzas, de Economía y Finanzas, que está terminando Tacna, que en algún momento lo vimos como una posibilidad, solamente tenía un acceso, que era la avenida Tacna y Alcázar. Entonces, no tenías acceso. Es lo mismo que le pasa en Monumental. Hoy en día, hacia la espalda del estadio no hay salida. Entonces, no procedía por ese lado. Los organismos rectores en ese entonces de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del RIMAC, ya habían problemas de barras, ya habían problemas de enfrentamientos de barra, entonces no daban el paso a esa situación. Comenzamos a ver en su momento en Villa El Salvador la posibilidad de un estadio, había el hectareaje determinado, pero no había los accesos determinados. Construir un estadio es absolutamente complicado. Yo estoy seguro que el hincha siempre identifica, no, queremos nuestro estadio. Yo también lo hubiese querido. Pero no es simplemente hacer el estadio. Es cumplir con los requisitos que hoy día son mucho más complicados todavía. Requisitos de seguridad, como te digo, de accesos, transporte. Es complicado. En algún momento pensamos que el estadio debería tener alrededor de 25.000 personas, porque eso era lo que se requería para poder jugar torneos internacionales, iluminado, y hacer un par de edificios de palcos, no muy grandes, no muchos, pero alrededor, si mal no recuerdo, eran alrededor de 500 palcos aproximadamente, ¿no? Eran creo que dos filas de palcos o tres, ya no recuerdo exactamente el proyecto, pero eso fue la maqueta que se hizo, pero nunca se logró consolidar dónde hacerlo, ¿no? Por las circunstancias que te estoy mencionando, básicamente por temas de acceso, por espacios, era muy complicado. Claro, y por la inversión significativa que esto costaba, ¿no? Es cierto que con la venta de palcos podías de alguna manera reducir el costo, pero en ese entonces la situación económica no era una situación económica muy favorable en el país,
O sea, había muchos factores que tomar en cuenta, ¿no? La responsabilidad de hacer un estadio no es tan fácil como que hago un estadio y que después termina siendo la constructora. Claro, recuerdo alguna vez haber leído también que estaban buscando, creo, por la Ramiro Pralet, También se por Huachipa, creo. Sí, también se buscó por ahí. Por ahí había el hectareaje, pero una vez más, no había los accesos, ¿no? Entonces, ninguna municipalidad te iba a dar el pase para eso porque tenías un solo acceso, entrada y salida por un solo lado. Entonces, ¿qué pasaba? La barra rival y la barra Cristal salían por el mismo lado. No hay manera que eso procediera. Claro, exactamente. Muchos dicen que, por ejemplo, el estadio de Boca es en una zona... Pero en esa época, pues, no había esas restricciones de ahora, ¿no? ¿Hace cuántos años se hizo el estadio? Más de 100 años. Por eso. Entonces, igual pasa con el estadio de River en Argentina. O sea, el mismo estadio de River o el mismo Centenario. Están metidos en medio de la ciudad. Pero en medio de la ciudad tienen accesos para un lado, para otro, para occidente, para norte, para oriente, para sur. O sea, y muchos accesos. Y hoy en día eso ya no procede. O sea, los estadios estuvieron puestos ahí antes probablemente del desarrollo de la ciudad, cuando esos eran campos, y a raíz del estadio es que comienzan a desarrollar la ciudad. Entonces hoy en día eso es complicado. Claro, el hoy estadio Alberto Gallardo, donde juega Sporting Cristal, es una buena zona, ¿no? El tema es que como es propiedad del Estado no se compra ni se vende, ¿no? Es correcto. Sin embargo, recordemos que en los 80 también lo utilizamos, ¿no? Como estadio local, digamos, el estadio San Martín. En la década de los 80 Cristal jugaba sus partidos también ahí. Sí. Está bien ubicado, tiene accesos, tiene la limitación de que hacia sur no puedes crecer porque está el río. Tienes las limitaciones de no poder aumentar más. Hubo un proyecto inclusive para hacer una segunda bandeja de tribunas en el estadio, con iluminación y poder jugar de noche. Pero era caro y tenía ese problema de que al ser un bien del Estado, los documentos y los papeles y los requerimientos pues eran imposibles, ¿no? Jaime, me estabas comentando que nunca saliste de mascota, pero una persona que sí lo hizo fue tu tío Ricardo, que paz descanse. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de tu tío? Muchos, es más, ayer se cumplieron 22 años de su partida. Y recuerdos de él muchísimos. Para nosotros, que éramos los 4 sobrinos, digamos, porque éramos los únicos 4 sobrinos que él tenía, era no solamente un referente como persona, como profesional, sino como padre, como tío. En ese entonces él todavía no era papá. Además le gustaba el fútbol, le gustaban los carros de carrera, corría autos, y era mi segunda pasión. Entonces yo disfruté mucho con mi tío Ricardo del haber vivido una serie de experiencias. Si bien es cierto, él no iba mucho al estadio, estaba muy pendiente de lo que pasaba dentro del club. Compartí con él los autos de carrera, compartí con él irme de cacería. O sea, él fue una persona que de alguna manera marcó también mi vida, y que bueno, hoy él tiene 2 hijas, mis primas hermanas, Almudena y Aranza, las cuales queremos muchísimo. Somos, por este lado de la familia Bentín, somos solamente 6 primos, ¿no? 4 nosotros y 2 ellos, y no hay más, digamos, por la familia Bentín grande. Y recuerdos de él, innumerables recuerdos, ¿no? Innumerables y lindos recuerdos. Él fallece en el 94 y justo Cristal también obtiene ese título, ¿no? Con la máquina celeste, que fue una de las mejores campeonas de toda la historia de Cristal. Él fallece el 11 de diciembre del 94. Y Cristal había campeonado un 29 de octubre del 94, cuando empatamos con el Minas. Exactamente. En el Estadio Nacional. Sí, lo recuerdo perfectamente. Él ya había tenido esta enfermedad, le descubren esta enfermedad del cáncer en julio y se lo llevó en diciembre, ¿no? Hay muchas cosas con él, recuerdos de toda índole, ¿no? Recuerdo sus últimos días haberle pedido disculpas a mi madre por haberse equivocado, y creo que con eso se fue en paz, haberse equivocado y haber priorizado a algunos personajes que hoy están en el fútbol, o haberle creído a algunos personajes que hoy están en el fútbol,
y que a raíz de eso reconoció a mi madre, reconoció lo que mi madre le decía y que le pidió disculpas el último día, justo antes de morir le pidió disculpas porque él se equivoca dándole el peso que no le correspondía a este personaje futbolista que estaba en el ambiente del fútbol y que bueno, todos saben quién es y creo que es una de las cosas con las cuales a mí me marcan mucho todo este tema, ¿no? Él se equivoca y en su último día de vida es cuando él reconoce y le pide disculpas a mi madre porque tuvieron una discrepancia por ese tema. Finalmente el tiempo le da la razón a mi madre y él se lo reconoce y bueno, son tantas anécdotas, hay anécdotas muy alegres, hay anécdotas muy tristes, ¿no? Cristal siempre ha tenido grandes dirigentes. En los 70, por ejemplo, estaba Josué Grande, ¿no? Claro, Josué estuvo de presidente hasta el 79, con él se logra el campeonato del 7-9 como presidente y 80 entra mi papá como presidente, ¿no? Josué es primo hermano de mi mamá. En el 80 entra mi papá hasta el año 86, si no me equivoco entra después asume Alfonso Reverdito, si no me equivoco después asume Federico Cunio, Lombardi, Grados, quien habla, François Mojica. Bueno, François ha sido vicepresidente del club eternamente, desde que tengo uso de razón. Y justamente es con François Mojica que el 2007 Cristal tuvo que luchar la baja, Jaime. A ver, ¿cómo viviste ya tú fuera de la dirigencia? A ver, en el 2003 es cuando Bacus transfiere la familia, no solamente la familia Ventín, sino las familias accionistas de Bacus transfieren sus acciones a Bavaria, comenzando por ahí. Luego Bavaria es comprada por Sam Miller. Y en el 2007 fue un año duro, ¿no? Fue un año que futbolísticamente debe haber sido uno de los peores de la historia del club. Pero yo lo viví desde fuera. Mi último día en el club fue un 20 de diciembre o 19 de diciembre aproximadamente, en donde hacemos una parrilla con la gente que trabajaba en el club y decidimos hacer una pichanga y coincidencias, ¿no? Jorge Soto organizó que algunos de los jugadores más representativos vayan a jugar la pichanga y hicimos la parrilla con ellos, jugamos la pichanga, hicimos la parrilla y ese fue mi último día en el club, ¿no? No recuerdo exactamente, fue un día 17, 18, 19 de diciembre en el cual termina mi proceso terminaba el 31 de diciembre mi proceso como presidente. ¿Del 2004? Del 2004, efectivamente. Exacto. Y de ahí yo no regresé al club hasta, qué sé yo, un partido que jugamos con EGB contra Cristal, para hablarlo con propiedad, Cristal contra EGB, jugamos de visita y debe haber sido alrededor del 2007, 8, por ahí, ¿no? 7, 8, 9 de repente, ¿no? Fue la única vez que regresé al club en esa época, ¿no? Es más, porque tenía prohibido el ingreso al club. Lamentablemente. Jaime, muchos dicen, bueno, el hincha a veces comentan en las redes sociales, ¿por qué ustedes no pudieron comprar, o sea, con sus acciones pudieron comprar el club? Explícanos eso, porque también hubo intenciones el 2008 de adquirirla, ¿no, Jaime? Pero lamentablemente no les dieron las facilidades. A ver, cuando en Cervecería Bacus definen la venta del club, estipulan una serie de condiciones. En ese entonces, esta dupla formada por el señor Mansur y el señor Freddy Nosal y Mansur, se presentan como candidatos para comprar el Sporting Cristal. Yo voy y hablo con el segundo del que estaba encargado de la venta del club y le dije cuáles son las condiciones de compra del club y me dan las condiciones que habían dado a esta pareja de interesados, digamos, ¿no? A este consorcio. Y digo, ok, perfecto,
yo lo tomo. Cuando esta persona habla con el responsable, que era García Rosell, me regresan y me dicen, Jaime, no, para ti las condiciones son 7 millones de dólares en efectivo y nada más. Cuando a los otros no les obligan a poner un solo dólar, el compromiso era de invertir X millones de dólares a lo largo de los próximos 5 años, y Bacus le aseguraba un ingreso por publicidad de X millones de dólares por año. A mí solo me dijeron, no, tú tienes que poner 7 millones de dólares. Entonces el mensaje era claro, el mensaje es, tú acá no lo tomas. Entonces dije, ok, perfecto, ahí queda el tema, no hay vuelta que darle. Sí se tuvo esa intención, es más, me había reunido con algunos ex directivos para poder armar un grupo de trabajo y poder estructurar esto, pero bueno, la decisión fue de una sola persona y esa persona decidió no hacerlo. Y lo que me transmitieron directamente fue, estas son las condiciones para ti. Claro, y que incluso ni siquiera te iban a dar el predio de la Florida por un tiempo, sino tú tenías que buscar un terreno, por decirlo así. Ya no recuerdo cómo era lo del predio. Definitivamente el predio no se vendía porque el predio es de Bacus. Pero digamos que las condiciones eran, punto número 1, impagables, y punto número 2, la diferencia entre este consorcio que quería comprar bueno, comprar es un decir, porque no, comprar es cuando tú haces un pago por un bien, por un servicio, por un activo. Ellos simplemente se hicieron del club con un compromiso a invertir tanto dinero a lo largo del tiempo, y que en el primer año, al cambiarse a DirecTV, recuerda que cambian a DirecTV, solamente con el cambio de Telefónica a DirecTV lograron conseguir tantos millones de dólares que cumplieron por los próximos 3 o 4 años el tema de inversión. O sea, así de fácil era. Es más, y el señor Nosar fue, nosotros ya estábamos con EGB, fue al complejo de EGB a ver lo que habíamos hecho, porque él quería reestructurar el complejo. Es más, él tenía un tiempo, ya me recuerdo, él tenía un tiempo de permanencia en el predio de la Florida, y tenía que ver en los próximos 5, 7 o 8 años buscar un predio. Entonces él ya quería ir viendo hacia el sur cómo se adecuaba y qué hacía para menores. Entonces, en fin, todo un verbo florido. A nosotros no se nos dio esa posibilidad. Como respuesta final, a nosotros no se nos dio esa posibilidad. Quiere decir que había un personaje ahí que siempre los quiso lejos del club, ¿no, Jaime? Lamentablemente. Y fue ese personaje el mismo que firmó el memorándum en el cual le prohibía la entrada a mi mamá. Fue ese mismo personaje en el que se dedicó a hablar estupideces y a hacer estupideces. Se logró consolidar en Sporting Cristal en esa época un plan de trabajo muy claro que iba a tener éxito a lo largo de los próximos 3 o 4 años, porque obviamente habíamos reestructurado todo el tema de menores, logramos consolidar un gran grupo de trabajo con un criterio definido, uniforme, con sistemas de trabajo ya determinados, y eso es lo que hoy día hacemos en EGB, ¿no? Simplemente, hoy en el fútbol no hay nada por inventar. EGB es lo que tratamos y logramos conseguir durante los 90 y principios del 2000 en Sporting Cristal, con un grupo de trabajo muy bien definido, con un criterio de trabajo definido, con un gran grupo humano, y por eso es que hago esa referencia, ¿no? Claro, y hoy en día que tu mamá dirige el EGB, han salido varios muchachos, ¿no? El más conocido es ese Renato Tapia. Han salido varios muchachos. Lo que pasa es que Renato es el que más suena, porque Renato fue transferido al exterior directamente sin haber jugado en primera división en el Perú. Sin embargo, a lo largo de los años colocamos alrededor de entre 14 y 16 jugadores en primera división cada año. En Cristal han ido varios jugadores. Bernabol es un jugador formado en Sporting Cristal. Para no ir tan lejos, este jugador Alexis Arias de Melgar es jugador formado en EGB. Mario Velarde, el Chico Ortiz. Hay muchos jugadores que hoy día son jugadores importantes en diversos equipos que han sido formados en EGB y que obviamente tenemos, no voy a decir convenios, pero cercanía pues con todos los equipos, porque no hacer un convenio con un solo club es imposible. Ningún equipo se va a llevar todos mis jugadores, no tienen cabida porque todos tienen divisiones menores, pero hemos colocado jugadores en Cristal, en Alianza, en San Martín, hemos colocado en la U, hemos colocado en Aurich, hemos colocado en Melgar, hemos colocado en Unión Comercio, hemos colocado, en fin, en segunda división. O sea, como te digo, a lo largo del año
alrededor de 14 o 15 jugadores es el promedio de jugadores colocados en primera división, ¿no? Y lo importante es que doña Cata sigue el legado de tu abuela, doña Esther, ¿no? Ella sigue trabajando tanto como lo hizo mientras estuvo en Sporting Cristal, con el mismo cariño, con el mismo ímpetu, con las mismas ganas y sobre todo con el mismo proceso, ¿no? Finalmente cambiaron algunas personas, unos vienen, unos se van, es parte de este proceso, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Ella es la responsable de esto, yo cada vez le dedico menos tiempo al día a día de eso, digamos, por otro tipo de responsabilidades, pero bueno, es ella la principal promotora y gestora de lo que hoy día es el EGB, ¿no? ¿Cómo ves el partido del domingo, Jaime? Esperamos que Cristal campeone con o sin Manuel de Estilo, que muchos han querido pintar por ahí. A ver, siempre los hinchas de Cristal van a querer que su equipo campeone. Yo soy hincha de Cristal, yo desde que tengo uso de razón, mi primera pijama fue celeste, y siempre voy a querer que el equipo le vaya bien. Lo que yo puedo de alguna manera opinar, porque no es cuestionar, no tengo que cuestionarle nada a nadie, yo no simplemente soy un hincha más, como tú, como cualquiera que está en una tribuna, es que la historia de Sporting Cristal a lo largo de los años ha sido lograr los objetivos priorizando el buen juego, priorizando el espectáculo, priorizando un equilibrio futbolístico y proponiendo. Fuera de cámaras te comentaba que cuando uno contrata o por lo menos cuando nosotros o una directiva contratábamos a un técnico, eso es lo que se le transmitía. Si a eso le quieren decir manual de estilo, el nombre que le quieran poner, es lo que se viene haciendo desde el año 55. A todos los técnicos en la historia del club se les ha dicho lo mismo. Prioricemos el espectáculo, prioricemos el buen juego. Y a raíz del buen juego, lograr los objetivos. Yo entiendo que a lo largo de una campaña habrán partidos difíciles de jugar, que no podrás proponer, jugar en Cusco probablemente. Cuando se jugaba en Cerro Pasco era imposible proponer. Pero la esencia es esa. Sporting Cristal se fundó así, y desde su primer campeonato fue así. Entonces, que hoy día alguien le quiera decir el manual de estilo, ese es un manual de estilo que estaría hecho en una universidad, no sé, plagiada y pues registrada en una vil copia, ¿no? El manual de estilo es la esencia con la que la institución fue creada. Entonces, llámale manual, llámale como quieras, es la esencia. Es la esencia. La esencia de ir a jugar los partidos, a agradecerle a la gente que va a respaldarte, jugando bien, tocando la pelota por el piso, siendo creativo, manteniendo un equilibrio, dando espectáculo, y a raíz de juntar todas esas variables es que se logra el objetivo de ganar un partido. Esa es un poco la esencia de la historia del club. Entonces, hoy día no me vengan a hacer ni películas ni vender cebo culebra con términos que quieren poner, porque finalmente eso ha sido durante toda la historia del club, estos 60 años, ha sido lo mismo. Claro, recuerdo el año 2012 ya con la gestión de Felipe Cantuarias, un presidente que tuvo muy buena acogida y admiración de los hinchas. Cuando trajo el profesor Roberto Mosquera, como que se recuperó esa identidad, ese buen toque. Lo que pasa es que los últimos años de los 2000, de 2007 en adelante, fueron dando bote, ¿no? Técnicos, directivas, o sea, no hubo un norte claro porque entró a un proceso complicado el Sporting Cristal, y un proceso complicado porque la propia corporación no sabía ni qué hacer con el club. Entonces, sí, en el 2012 se recupera un poco esa identidad, ¿no? Se recupera un poco esa identidad. Gran responsable definitivamente es Roberto, porque Roberto Mosquera vivió lo que era la esencia de Sporting Cristal durante sus años como jugador en divisiones menores, como jugador profesional, como técnico, porque estuvo como asistente en 96, en 96 y 97. Entonces, él sabe en carne propia lo que significaba dirigir Cristal, cuál era su esencia, cuál era la filosofía, cuál era
la priorización que tenía que hacer él como responsable de la parte técnica, ¿no? Seguro, como a muchos, ¿a ti también te parecía injusta su salida en el 2013? Por lo menos que te voy a decir es que me sorprendió, porque se le retiró el equipo jugando bien, éramos segundos, terceros en ese momento, y no habíamos llegado ni a la mitad del campeonato, ¿no? Entonces, bajo la premisa de que no cumplía con el manual de estilo. Y yo pregunto, desde que sale Roberto Mosquera hasta el día de hoy, ¿el equipo jugó mejor? Para mí no. O sea, al margen de haber conseguido los resultados, estamos hablando del manual de estilo, el famoso manual de estilo. Entonces yo pregunto, para mí el equipo que mejor jugaba era el de Roberto Mosquera. Entonces, yo creo que hay un tema acá, yo creo que hubo otra razón de por medio. ¿Cuál es? No lo sé. Deberían salir y decir, bueno, la razón fue esta, ¿no? Que es un antipático, que no sé, pues que el plantel no lo quería, o se peleó con la directiva. Pero la razón es una. La razón no es solo porque el equipo no juega bien. Si has sido campeón nacional, estás segundo o tercero, a escasos puntos del primer lugar, y estás a una cuarta parte del campeonato, no le veo la lógica, ¿no? Para mí hay una razón oculta, que no la han querido decir, que no sé. Tendrías que preguntárselo a algún directivo de la actualidad y que te responda exactamente por qué salió Roberto Mosquera. Porque si hoy día se juzga bajo los mismos parámetros, no hay coherencia, ¿no? con lo que se dice y lo que se hace. Pero obviamente, al margen de la coherencia o no de quien esté, lo que vamos a querer siempre es que el equipo salga campeón. Finalmente, lograr el título 18 es importante en la historia del club. Se está cerca, toca jugar los últimos 90 minutos, que van a ser muy difíciles, pero el plantel tiene cómo salir adelante. Tiene jugadores importantes, tiene líderes importantes como Carlos, como Carlitos Lobatón, como Casulo, como Diego Penny, como Renzo Reboredo, o sea, que fungen una labor importante dentro del plantel, con algunos otros experimentados y algunos otros chicos con menos experiencia, ¿no? Al margen de eso, la prioridad, siempre vamos a querer que el equipo logre sus resultados, que salga campeón y que siga siendo un referente importante dentro del fútbol peruano, un referente importante dentro del fútbol internacional, por encima de todas las cosas, manteniendo la identidad de Sporting Cristal, ¿no? Jaime, al inicio de la entrevista comentábamos de Julio César Uribe, que para ti y para la gran mayoría de hinchas fue el mejor jugador de Sporting Cristal a lo largo de sus 61 años. Sí, claro. ¿Crees que tarde o temprano tenga su oportunidad para dirigir al Cristal? Ojalá, ¿no? Ojalá. Yo te hablo ya como hincha, nada más. No. En la medida que existan o que se mantengan algunos personajes dentro de Sporting Cristal, Julio César no va a tener la oportunidad. Si eso cambia, quizás. Como amigo de Julio César, como hincha de Sporting Cristal, ojalá en algún momento le llegue esa oportunidad. Pero conociendo un poco la interna, hoy por hoy, mientras algunos directivos estén a cargo del club, digamos, esa posibilidad va a ser denegada definitivamente, ¿no? Muchos hablan, bueno, al menos dos medios de comunicación han dicho que había un acercamiento para una venta del Club Sporting Cristal hacia ustedes. No, conmigo no. Yo nunca he tenido ningún acercamiento con nadie, ni de la directiva ni de INVEF, o sea, no, es absolutamente falso. Ya. Es absolutamente falso. No sé de dónde sale esa versión. Lo único que yo sé es lo que he podido leer a través de los medios escritos, de la prensa en general, y de lo que ha sucedido a lo largo de cuando INVEF ha tomado otras cervecerías que han tenido un equipo de fútbol, y un poco eso, pero más allá de eso no he tenido contacto de ningún tipo con nadie, ¿no? Es más, la gente de INVEF recién ha llegado en octubre a asimilar un poco, recién han nombrado un nuevo presidente en Cervecería Bacus, van a haber una serie de cambios a fin de año, probablemente algunos gerentes salen, o sea, siempre hay un cambio. Cuando hay un cambio dirigencial de ese tipo en las empresas,
hay cambio también en las planas menores, digamos, ¿no? O inmediatamente inferiores. Pero más allá de eso, no sé nada. Que alguien haya dicho, yo escuché por radio a Alan Díez que dijeron, porque lo estaba escuchando en ese momento y le respondí vía Twitter de que eso no era cierto, de que había una posibilidad que nosotros regresemos porque habían tomado contacto con nosotros para una posible venta, cosa que descarto por completo y que niego, porque no es porque no querramos, sino porque nunca ha habido contacto de ningún tipo, ¿no? Es lo que nosotros también nos gustaría, Jaime, que regrese esa identidad. Pero si ustedes no lo llegan a adquirir, a ti también al menos te gustaría ser parte de la comisión de fútbol, ¿no? Alguna vez me comentaste que nunca te habían invitado, por ejemplo, ¿no? No, desde que yo salgo del 2004, a ver, yo salgo en diciembre del 2004, a la fecha yo nunca he tenido contacto con ninguna directiva. El único contacto que tuve fue un correo de Felipe Cantuarias invitándome, no me recuerdo si fue enero 2012 o enero 2013, enero 2012, invitándome a una reunión de ex directivo para presentar el equipo y qué sé yo, pero me lo envió a un correo que yo no uso. Entonces, es más, ese correo lo encuentro 6 meses después, por esas cosas de que revisé ese correo que y le respondí a Felipe en ese momento que ese correo, disculpe, no sabía de la invitación y que no sabía nada porque la invitación fue a través de un correo que no uso, o sea, ni siquiera me llamaron por teléfono o me mandaron una carta bueno, saben que mi oficina es acá y si hubiesen querido tomar contacto conmigo tenían cómo hacerlo directamente por teléfono, ¿no? Porque además había miembros en la directiva que habían estado en mi directiva y tienen mi teléfono a la mano, entonces esa fue la única cercanía que tuve yo con alguna directiva de Sporting Cristal. De ahí en adelante no he tenido ninguna cercanía, más allá de encontrarme con algún dirigente de la actualidad y que lo único que hago es no conversar de fútbol. Porque obviamente no comparto las cosas que se están haciendo o con la forma como se están haciendo y simplemente para evitar algún tipo de discrepancia, tan sencillo como no opino de fútbol, ¿no? Yo no sé de fútbol. Así es, Jaime. Bueno, no sabes de fútbol para ellos, pero todos sabemos que ustedes son las personas identificadas, Jaime, tú, tu mamá, y bueno, tus abuelos, tu tío, Jaime, y es un gusto haber conversado contigo, Jaime. Mañana estamos cumpliendo un aniversario más del sueño de tus abuelos. Estamos cumpliendo un aniversario más del sueño hecho realidad de doña Esther y don Ricardo. Cuando se funda el año 55. El famoso Sporting Cristal Bacos, ¿no es cierto? Este era el gemelo que llevaba mi abuelo con el escudo de esa época, ¿no? Este es un dije que lo llevo desde que entré al fútbol, desde que me dediqué a ser dirigente de Sporting Cristal, y lo llevo colgado en el pecho. Entonces, en honor a él, en honor a mis abuelos,